Hola mis amigos, sean bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo venga a iluminar el entendimiento de cada uno de nosotros, de todos nosotros, para que todos podamos comprender, entender su voluntad, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Bien, yo quería darle continuidad a aquella orden que Jesús le dio a sus discípulos, diciendo, es que los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sed prudentes como las serpientes. Prudentes como las serpientes. Vea que la prudencia de la serpiente es andar y llegar hasta el objetivo, bien silenciosa. Ella no hace nada para llamar la atención. Ella hace todo para minimizar la atención de su presa. Y Jesús está hablando que nosotros debemos ser prudentes como la serpiente, para no quedarnos abriendo nuestra boca, quedarnos hablando y defendiendo lo que no se puede defender. Porque cuando usted trata con lobos, porque los lobos son los hombres, los lobos son los malos, los inicuos, son los enemigos de Dios, son los hijos del diablo, son los hijos de las tinieblas que usan la mentira para prevalecer sobre los más débiles, frágiles, como las ovejas. Pero Jesús llama la atención para esto. Yo los envío como ovejas. Hablamos que la oveja es el animal más dócil, más inofensivo que existe. El censo de la oveja es apenas para oír la voz de su pastor y seguirla, obedecerla, sin pensar, sin sentir nada, apenas obedecer esa voz y seguirla. Este es el censo de la oveja. La oveja es muy dócil. Ella sola muere. Si uno deja una oveja sola, ella va a morir, porque ella no tiene senso de peligro. Ella no tiene senso de peligro. Ella es dócil. Por otro lado, el lobo es voraz, como nosotros hablamos ayer. Hay un dicho que dice, un póster que dice, el león puede ser el rey de la selva, pero el lobo no va al circo, no es llevado al circo. Quiere decir, el león puede ser domado, pero el lobo no es domado. Él es indomable, indomable. Nadie cría a un lobo. Nadie cuida a un lobo así, porque el lobo ya tiene su propia naturaleza de lideranza y de seguridad. Entonces Jesús dice, yo los envío en medio de lobos. Estos lobos son los hombres, son los seres humanos que no temen a Dios. Son lobos. Por lo tanto, sed prudentes. Prudentes, así como la oveja. La oveja es prudente porque ella obedece la voz de su pastor. Es interesante esto. Muy interesante. Antiguamente, los pastores llevaban sus ovejas junto al pozo
Y es allí que las ovejas se mezclaban entre sí. Pero cuando el pastor de ellas hablaba, las llamaba o les hablaba, en el mismo momento todas seguían su pastor y las ovejas del otro pastor seguían la voz del otro pastor, su respectivo pastor. Entonces, Jesús dice, sed prudentes como las serpientes y sean inofensivos como las palomas. Las palomas son inofensivas. Quiere decir, la oveja, ella tiene que ser prudente, continuar siguiendo la voz de su pastor, inofensiva como ella es, como es la naturaleza de la oveja. Así son los cristianos. A veces la persona llama a los cristianos, a los seguidores de Jesús, de bobos, de fanáticos y cosas de esta naturaleza. Ella no se va a defender, no va a defender su fe contra la acusación de otro, no, su fe, la fe es suya. Es el Espíritu de Dios que está dentro de usted. Entonces se mantiene ahí firme y se queda callada como la serpiente. Ahí Jesús habla más. Acautelaos, pero de los hombres, de los lobos. Cuidado, o sea, tengan cuidado con los hombres, con los lobos, porque ellos, los hombres, los entregarán y los azotarán en las sinagogas, que es lo que ha sucedido ahí en Senegal y tantos otros lugares, por todo este mundo afuera. Y seréis hasta conducidos a la presencia, esto es bueno, seréis hasta conducidos a la presencia de los gobernadores y de los reyes, por causa de mí, para servir de testimonio a ellos y a las personas. ¿Qué quiere decir? Los que no eran judíos. Cuando habla de judíos y de gentíos, es hoy en día, el judío, hoy espiritualmente hablando, son los cristianos. Los gentíos son los no cristianos. Los judíos hoy son los que temen a Dios. Los gentíos son los que no temen a Dios. Entonces dice, seréis conducidos a las autoridades. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para servir para ellos, para las autoridades, como testimonio de Jesús. Pero cuando os entregaren, no les dé cuidado como lo que habéis de hablar, porque en aquel mismo momento les será ministrado lo que debéis de decir. Porque no son vosotros quienes hablarán, sino el Espíritu de vuestro Padre es quien habla en vosotros. ¡Qué maravilla! Entonces, cuando una persona es perseguida, injusticiada, cuando es llevada hasta los tribunales, acusada de esto, de aquello, etc., ahí nosotros, las personas así, no debemos preocuparnos, porque en el momento que esté delante del juez o de las autoridades, el propio Dios se encargará de hablar a través de ellas. Es lo que Jesús garantiza, porque no sois vosotros que hablará, sino el Espíritu de vuestro Padre es quien habla en vosotros. Y el hermano le entregará muerte al hermano. Y el padre entregará muerte al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Vea solamente, esta
este versículo aquí, esto ya sucede en los días de hoy, aún viviendo en el siglo XXI, con las leyes que protegen la vida de la persona. Aún así, dentro de las religiones hay religiones que llevan a las personas a matar a sus propios seres queridos por causa de la fe en el Señor Jesús. Y Él dice, y odiados seréis, y odiados de todos seréis, por causa de mi nombre, por causa de mi nombre. Pero aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, a veces usted y yo, nosotros somos llevados a situaciones extremadamente desagradables. Y nosotros pensamos que Dios nos abandonó. Uno dice, pero ¿cómo es que Dios permite esto? Uno se queda preguntando, cuestionando, Dios mío, ¿tú no dijiste que has venido a traer vida y vida en abundancia? Entonces la persona allí asocia las tribulaciones que ellas están pasando con la promesa de vida con abundancia, y ellas piensan que la vida con abundancia es la vida en estar todo calmo, tranquilo, que la vida con todos sus beneficios, sin problema. Solo que aquí, en este mundo, nosotros estamos entre los lobos, y los lobos buscan devorar a las ovejas. Aquí es guerra, mi amiga y mi amigo. No espere consideración de A, B o C, porque los lobos quieren destruir a las personas. Los lobos quieren destruir, y ellos van a hacer de las tripas corazón para aprovechar y quitar de usted algún provecho. Es el mundo de la mentira. El mundo de los lobos es el mundo de la mentira, donde la mentira, la injusticia, la calumnia, los fake news prevalecen. Y bien, vea que Hitler y tantos otros filósofos del infierno mantienen aquel pensamiento, el pensamiento de que una mentira contada muchas veces acaba volviéndose verdadera. Ellos usan eso hoy, continúan usando esa mentira para que esa mentira se venga a volver verdad. Y las personas que no temen a Dios, que no tienen el Espíritu de Dios, mejor diciendo, que no tienen la mente del Señor Jesús, ellas no detectan la mentira. Ellas creen en las mentiras, pero dejan de lado la verdad que está escrita, clara, transparente, y que las personas prefieren dar la espalda porque la verdad tiene un precio. La verdad, usted seguir esta verdad tiene un costo. El costo de la propia vida. Porque esto sucedió con los profetas. Jesús habló. Los profetas, los que eran de Dios, fueron aserrados al medio, murieron, fueron llevados hasta el calabozo, quedaron con hambre, con frío, etc. Murieron, sufrieron, gimieron por causa de la verdad. ¿Por causa de ser qué? Ser justamente como ovejas. Jesús dice, y el hermano le entregará la muerte al hermano, y el padre entregará la muerte al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los matarán, todo por causa de la fe. Todo por causa de la fe en el nombre de Jesús. Y odiados de todos seréis por causa de mi nombre. Solo por causa del nombre del Señor Jesús. El cristiano, el que teme a Dios, es odiado. Pero aquel que persevere hasta el fin,
este será salvo. Entonces, mi amiga y mi querido amigo, Dios ya dio el consejo de que sería como las ovejas, como sus discípulos, sus seguidores, delante de los hombres, o sea, los lobos de este mundo, los lobos. Los lobos son los instrumentos de Satanás. Las ovejas son los instrumentos de Dios. Es obvio que los lobos están en cacería para con las ovejas. Pero las ovejas no pueden defenderse. Ellas no tienen medios como para defenderse. Ellas no tienen condiciones de defenderse. Son dóciles. ¿Cómo es que nosotros, cómo las ovejas pueden defenderse? ¿Cómo ellas van a reaccionar? Es lo que sucede con usted, que es perseguido en el trabajo, injusticiado en casa, delante de su marido, de su esposa, de sus padres, delante de sus hijos. Es lo que sucede en cualquier lugar. En la escuela, las personas sufren bullying. ¿No es esto? Pues bien, son los lobos queriendo destruir a las ovejas. Y Jesús no manda a que las ovejas se defiendan, porque la oveja no tiene cómo defenderse. Es apenas mantenerse oyendo la voz de su Señor que se van a defender. No hay cómo uno defenderse, uno solo tiene que oír la voz de Dios y continuar obedeciendo y dejar que Dios nos venga a defender y completar nuestras necesidades. Esta es la fe. La fe en Dios no es un camino fácil. Jesús no vino a pavimentar el camino para nosotros. No, el camino de Él es de piedras, de espinas. Los pasos de Él son difíciles, pero conducen a la vida eterna. La vida eterna. Aquellos que quieren facilidades, obviamente se desaniman. Porque dicen, no, yo no acepto, Jesús prometió vida con abundancia y estoy pasando esto. No, yo no acepto esto. Ahí salen, dejan la fe, abandonan la fe por cualquier cosita. Abandonan la fe. Pero Jesús ya profetizó que sus discípulos tendrían que enfrentar estas tribulaciones, estas dificultades. Pero Él garantiza, aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Mejor, vamos a decir mejor, seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Seréis odiados, no amados por todos. Seréis odiados. Odiados es, usted sabe que el odio es matar. Quien odia al hermano, a su prójimo, está matando a aquella persona. Es asesino. Delante de la palabra de Dios. Delante de Dios. Entonces, aquel que se mantiene firme de forma pacífica en vez de enfrentar a los lobos, a los hombres, a los malos, tiene que orar por ellos. Obispo, pero espere, esto es lo que Jesús está hablando. En vez de las ovejas irritarse contra el pastor o contra los lobos, diciendo mejor, obviamente las ovejas deben orar, suplicar por sus perseguidores. Es lo que Jesús dice. Él dice
que nosotros no debemos resistir al perverso. No, no. Él dice que nosotros debemos orar por los que nos persiguen, orar por los que nos persiguen. Y más, orar por los enemigos, por los lobos. Pero caramba, esto huye de la razón. No huye de la razón. Quien es de Dios, Dios es amor, ¿no es? Todos sabemos de eso. Quien es de Dios es amor. Y el amor no es sentimiento. El amor es racional, es inteligente. El amor es querer el bien de su prójimo, aunque su prójimo sea malo, perverso, cruel, asesino. Aunque su prójimo sea un lobo, listo para devorarlo. Aún así, tenemos que orar, tenemos que querer el bien de ese lobo. Es esto aquí. Por eso es que Jesús dice, la puerta es estrecha y el camino apretado. Pocos son los que van correcto en él. Es por eso que aquí también dice esto en otras palabras. Y seréis odiados, todos seréis odiados por causa de mi nombre. Seréis odiados de todos los lobos por causa de mi nombre. Pero aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Es esto aquí, amiga y amigo. Yo sé que este discurso no le cae bien a aquellos que quieren facilidades, que buscan facilidades, que buscan aprovecharse de su semejante. Pero aquellos que quieren heredar la vida eterna son inteligentes, son sabios, perseveran hasta el fin y viven en la verdad. Pero ¿cómo es que yo puedo vivir en la verdad en un mundo de mentira? Puede. Jesús nunca nos pidió a nosotros algo que no podamos atender, porque Él no es loco. ¿Cómo es que va a pedir una cosa que no puede atender? Él da condiciones, herramientas para que uno pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La oveja sigue la voz de su pastor, oye la voz, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero quien no es oveja del rebaño del Señor Jesús, oye la voz de Él, pero no sigue. Pero le gusta mucho hablar y repetir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Todo puedo en aquel que me fortalece, todo de la boca para afuera. Porque en el momento vamos a ver, en el momento de encontrarse con los lobos, quieren defenderse. Y ahí pierden, porque la oveja no tiene cómo luchar, cómo defenderse contra el lobo o herir. ¿Pero va a ser qué? Mi amiga, mi amigo, la fe cristiana no es una fe de facilidades, no es una vida de facilidades, de comodidades, es una vida de sacrificios, día tras día tras día. Y vivir en la verdad, caminar en la verdad, tiene un precio, tiene un peso alto. Pero Jesús ya pagó el precio por todos nosotros. Él, como verdad, quien lo sigue, va a andar en la verdad también. Quien obedece a su palabra, va a estar en la verdad y va a estar por toda la eternidad con Él. Es lo que garantiza. Por eso es que hay una guerra, una lucha continua que solo los perseverantes llegan a la eternidad con Dios. Nosotros nos quedamos por acá. Mañana estaremos de vuelta. Que Dios los bendiga en nombre del Señor Jesús. Amén.